Imaginen por un momento la ciudad de Viena a finales del siglo XIX. Era una época de valses elegantes, de la música de Strauss y de las nacientes teorías de Sigmund Freud. Sin embargo, detrás de esa fachada de refinamiento y cultura, existía un terror silencioso que acechaba en las sombras de los dormitorios más privados. Ese terror tenía un nombre y se llamaba sífilis. En aquellos tiempos, contraer esta enfermedad no era simplemente sufrir una infección incómoda o pasajera. Era, en realidad, recibir una sentencia de muerte lenta, dolorosa y profundamente humillante. Después de años de permanecer en un silencio engañoso dentro del cuerpo, la bacteria decidía atacar el centro mismo de la identidad humana, el cerebro. Los médicos de la época llamaban a esta etapa final la parálisis general progresiva. Los pacientes que la padecían empezaban a perder la memoria de forma alarmante, sufrían delirios de grandeza donde creían ser emperadores o figuras divinas, y terminaban convertidos en simples cáscaras humanas. Quedaban paralizados, sumidos en la demencia y sin ninguna esperanza de retorno. No existía ninguna cura conocida y los manicomios estaban saturados de estos seres que los médicos describían como muertos vivientes. Eran personas que esperaban el final inevitable en habitaciones oscuras, apartadas de una sociedad que les temía y les despreciaba. En medio de este escenario tan desolador aparece nuestro protagonista, un hombre llamado Julius Wagner Jauregg. Él no era el típico psiquiatra de su tiempo que se limitaba a escuchar a los pacientes o a tomar notas pasivas sobre su comportamiento. Wagner Jauregg era, ante todo, un hombre de acción. Tenía una capacidad de observación extraordinaria y empezó a notar algo que parecía desafiar toda la lógica médica de su época. Se dio cuenta de que algunos pacientes que sufrían trastornos mentales graves experimentaban una mejoría que parecía milagrosa justo después de haber sobrevivido a otra infección diferente. Específicamente, aquellas enfermedades que provocaban fiebres muy altas, como la erisipela o la gripe, parecían tener un efecto transformador en la mente de los enfermos. Para que podamos entender la lógica que pasaba por su cabeza, imaginen que el cerebro humano funciona como una computadora sumamente sofisticada. En el caso de estos pacientes, esa computadora había sido infectada por un virus informático devastador que la había bloqueado por completo, dejándola inútil. Wagner Jauregg sospechaba que la fiebre no era un síntoma enemigo que debía ser combatido de inmediato. Por el contrario, él veía la fiebre como una especie de reinicio forzado del sistema operativo. Era como provocar un incendio controlado que tenía la capacidad de quemar los errores del software, pero que era capaz de dejar intacto el hardware de la máquina. Durante 30 largos años, este médico se mantuvo obsesionado con una idea que resultaba radical y que escandalizaba profundamente a la mayoría de sus colegas. Se preguntaba si, para curar una enfermedad mortal, no debíamos ser nosotros mismos quienes provocáramos otra enfermedad en el paciente. Las cifras de aquel entonces justificaban su desesperación por encontrar una respuesta. La sífilis afectaba aproximadamente al 10% de todos los pacientes que estaban internados en los hospitales psiquiátricos. Una vez que la parálisis general se manifestaba, el desenlace era invariablemente fatal en un plazo que iba de los 3 a los 5 años. No había excepciones. Wagner Jauregg no se quedó de brazos cruzados y comenzó a experimentar con diferentes sustancias. Probó utilizando la tuberculina y diversas vacunas, buscando desesperadamente generar esa reacción febril en el cuerpo de sus pacientes. Sin embargo, los resultados que obtenían no eran lo suficientemente potentes como para derrotar a la demencia. El fuego que encendían no era lo bastante caliente para purificar el sistema. Así llegamos al año 1917, un momento crucial en la historia de la medicina. Wagner Jauregg tomó una decisión que hoy en día nos parecería propia de un científico loco sacado de una película de terror. Aprovechando que un soldado herido llegó a su clínica sufriendo de malaria, el médico decidió realizar un procedimiento histórico. Extrajo la sangre infectada de aquel soldado y, sin dudarlo, la inyectó directamente en las venas de sus pacientes dementes. Estaba a punto de intentar una maniobra desesperada, combatir a un asesino despiadado utilizando a otro asesino. Muchos se preguntaban en aquel entonces cómo era posible que introducir un parásito que causa escalofríos brutales y fiebres extremas pudiera devolverle la cordura a un hombre que ya lo había perdido todo. Aquel día de junio de 1917, Wagner Jauregg no solo estaba inyectando sangre contaminada, estaba desafiando de manera directa siglos de dogma médico que establecían que la labor primordial del doctor es aliviar el sufrimiento y nunca, bajo ninguna circunstancia, provocarlo de manera intencionada. En total, inyectó la sangre malárica a 9 pacientes que sufrían los estragos de la parálisis general.
Lo que sucedió a continuación fue asombroso y aterrador al mismo tiempo. Los pacientes desarrollaron de inmediato las fiebres cíclicas y violentas que son típicas de la malaria. Sus cuerpos alcanzaron temperaturas extremas de más de 40 grados Celsius. Pero mientras el cuerpo luchaba contra este nuevo invasor, algo increíble empezó a ocurrir. A medida que las fiebres remitían entre episodio y episodio, la densa niebla mental provocada por la sífilis comenzaba a disiparse por primera vez en años. De los 9 pacientes que formaron parte de aquel experimento inicial, 6 de ellos mostraron una mejoría que nadie podía explicar. Lo más impactante fue que 3 de ellos pudieron regresar a sus vidas normales, recuperando sus empleos, sus memorias y a sus familias. Por primera vez en la historia de la humanidad, alguien había logrado revertir la demencia causada por la neurosífilis. Pero, ¿cuál era la razón científica detrás de este método tan brutal y aparentemente contradictorio? La respuesta se encontraba escondida en la biología misma de la bacteria responsable de la sífilis, un microorganismo conocido como Treponema pallidum. Para entender este mecanismo, podemos usar la analogía del termostato. Piensen en la bacteria de la sífilis como si fuera una planta tropical extremadamente delicada. Esta bacteria es una verdadera experta en el arte de esconderse del sistema inmunológico humano, pero tiene un punto débil que resulta fatal: es increíblemente sensible al calor. El cuerpo humano tiene la capacidad de tolerar temperaturas de 40 o 41 grados durante periodos cortos de tiempo, aunque la experiencia sea físicamente agotadora y muy desagradable. Sin embargo, para la bacteria Treponema pallidum, esas temperaturas son letales. A los 40 grados, la bacteria simplemente empieza a morir. Es como si el cuerpo del paciente se convirtiera en un horno diseñado específicamente para derretir a la bacteria invasora sin llegar a cocinar el cerebro de la persona. En este sentido, la malaria se presentó como el vehículo perfecto para llevar a cabo este tratamiento por 3 razones que resultaban fundamentales para Wagner Jauregg. Primero, la malaria provoca fiebres que son muy altas, recurrentes y, sobre todo, predecibles en el tiempo. Segundo, era una enfermedad fácil de diagnosticar simplemente observando una gota de sangre bajo el microscopio. Y la tercera razón, que era quizás la más importante de todas, es que para ese entonces la humanidad ya conocía una cura efectiva para la malaria. Una vez que las oleadas de fiebre habían limpiado con éxito el cerebro de la infección de sífilis, los médicos simplemente administraban quinina a los pacientes. La quinina mataba al parásito de la malaria de forma rápida y el paciente quedaba finalmente libre de ambas enfermedades, regresando de la oscuridad a la luz de la razón. Este descubrimiento provocó un cambio de paradigma total en el mundo de la psiquiatría. Antes de la llegada de Wagner Jauregg, la psiquiatría era considerada casi una disciplina contemplativa o filosófica. Los médicos se dedicaban principalmente a clasificar a los locos, a escucharlos con paciencia o, en la mayoría de los casos, a mantenerlos encerrados para que no molestaran al resto del mundo. Rara vez se pensaba que se podía curar a alguien mediante intervenciones biológicas directas sobre el organismo. La malarioterapia cambió esta percepción para siempre y marcó el nacimiento de lo que hoy conocemos como la terapia somática en psiquiatría. Se estableció la idea revolucionaria de que la mente se puede tratar tratando directamente el cuerpo. Gracias a este trabajo pionero, Wagner Jauregg recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1927. Este fue un hito histórico, ya que se convirtió en el primer psiquiatra en recibir tan alta distinción. Su investigación demostró que la barrera que separaba a la neurología de la psiquiatría era mucho más delgada y porosa de lo que todos habían imaginado anteriormente. Pero no debemos pensar que todo fue gloria y éxito sin sombras. El tratamiento de la malarioterapia era extremadamente peligroso para la vida del paciente. Las estadísticas de la época muestran que aproximadamente el 15% de las personas sometidas a este procedimiento morían a causa de la propia malaria antes de poder curarse de la sífilis. Era una apuesta de vida o muerte, un todo o nada terapéutico que solo podía justificarse porque la alternativa era una muerte segura, degradante y terrible por la demencia sifilítica. Los testimonios que han sobrevivido de aquella época son verdaderamente conmovedores y nos ayudan a dimensionar el impacto de este descubrimiento. Hay historias de esposas que recuperaban a maridos que ya no eran capaces de reconocerlas, o de profesionales brillantes que pudieron volver a sus puestos de trabajo tras haber sido dados por perdidos por la sociedad. En una era donde todavía no existían los antibióticos, la malarioterapia se extendió rápidamente por todos los rincones del mundo. Incluso en los hospitales más prestigiosos de ciudades como Nueva York o Londres, los médicos mantenían cepas de malaria vivas en pacientes específicos.
Esto se hacía con el único fin de tener siempre sangre infectada disponible para tratar de inmediato los nuevos casos de sífilis cerebral que llegaban a las clínicas. La malarioterapia reinó de forma indiscutible durante 2 décadas completas. Sin embargo, todo cambió en la década de 1940 con la aparición de la penicilina. El descubrimiento realizado por Alexander Fleming hizo que la técnica de inyectar malaria se volviera innecesaria de la noche a la mañana. De repente, un simple antibiótico era capaz de matar a la bacteria de la sífilis de manera mucho más eficiente y sin la necesidad de incendiar el cuerpo con fiebres peligrosas. Hoy en día, cuando miramos hacia atrás, la técnica desarrollada por Wagner Jauregg nos puede parecer bárbara, primitiva o incluso medieval. Sin embargo, si la analizamos en su contexto histórico adecuado, comprendemos que fue un acto de valentía científica nacida de la desesperación más absoluta. Wagner Jauregg nos dejó una enseñanza muy valiosa que trasciende a su época. Nos demostró que a veces el cuerpo humano posee sus propios mecanismos de defensa, como es el caso de la fiebre, y que no debemos ver estos procesos siempre como enemigos que hay que suprimir. Por el contrario, pueden ser aliados poderosos si aprendemos a manejarlos con precisión. La historia de la malarioterapia es un recordatorio constante de que la medicina avanza a menudo por caminos extraños y contraintuitivos. Es una prueba de que el triunfo médico suele surgir de la voluntad de mirar el horror de la enfermedad de frente y buscar soluciones en lugares donde nadie más se atreve a mirar. Julius Wagner Jauregg nos dejó una lección fundamental sobre la naturaleza humana: la locura no es siempre un misterio insondable del alma. A veces, es simplemente una batalla biológica feroz que solo necesita un poco de calor para poder ganarse. Si te ha fascinado esta historia sobre los límites de la medicina y los descubrimientos que cambiaron nuestro mundo, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo contenido sobre la ciencia y los personajes que desafiaron lo establecido para salvar vidas. Suscríbete ahora y acompáñanos en el próximo video. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.